Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo de armonía. En este caso hablaremos de los cruzamientos, superposición y unísonos. Vamos allá. La armonía tonal está basada en una serie de normas que se han ido creando a lo largo de los siglos por el empleo de las diferentes voces, siempre con la intención de buscar un equilibrio entre ellas. Entre dichas normas tenemos las normas que hacen referencia a los diferentes movimientos de quintas y octavas en sus diferentes posibilidades tratados en otro vídeo tutorial anterior. Por otra parte, existe otro tipo de normas que hacen referencia a la disposición de las voces y su relación entre ellas. Estas normas se denominan cruzamiento, superposición y todo lo referente al tratamiento de los unísonos. Hablemos de los cruzamientos. Cuando una voz traspasa el registro de otra voz que tiene al lado, bien sea la superior o la inferior, se produce un cruzamiento de voces que no debe realizarse. Esta fue una práctica muy común en otras épocas, sobre todo entre las voces internas de contralto y tenor. Veamos un ejemplo de cruzamiento entre soprano y contralto. En este caso, tenemos un movimiento del mi de la soprano a un la y del sol de la contralto a un do. Como se puede observar por el movimiento de las plicas, las voces de soprano y contralto se han cruzado y esto no debe suceder. Veamos ahora un ejemplo de cruzamiento entre bajo y tenor. En este caso tenemos. Podemos observar que el bajo va de un do a un la y el tenor de un do a un fa. Por el movimiento también de las plicas se puede ver que el tenor y el bajo se han cruzado y esto no debe suceder. Continuamos con los cruzamientos. Uno de los cruzamientos más habituales en el Renacimiento fue el de la voz de contralto y tenor. Esto se debía a que en muchas ocasiones la voz de contralto la cantaban hombres en falsete. Por eso el registro grave les venía muy bien, era muy cómodo. En la armonía tonal no hay razón para hacerlo. Veamos este ejemplo. Una cosa es escucharlo y otra cosa es verlo escrito. En este caso podemos comprobar que hay un cruzamiento entre la voz de contralto y tenor. La contralto va de un fa a un la, mientras que el tenor se mantiene de forma oblicua en un do. El la de la contralto es más grave, de hecho es una tercera por debajo del do del tenor. Debido al cambio de clave, este tipo de cruzamientos a veces pasan desapercibidos si los registros entre las claves no se tienen en cuenta. Hablemos ahora de la superposición. La superposición en ocasiones se confunde con el cruzamiento, pero no debe ser así. Este fenómeno se produce por una invasión del registro de una voz sobre otra, tanto hacia arriba como hacia abajo, pero en ningún caso las voces llegan a cruzarse. La superposición se produce cuando la voz inmediatamente superior o inferior a otra, al moverse, supera el registro que dicha otra voz estaba cantando antes, produciéndose una sensación acústica en la que una voz puede confundirse con la otra. Veamos ahora algunos ejemplos de superposición. Por ejemplo, escuchamos. En este ejemplo, que podría ser entre soprano y contralto, observamos que la soprano baja del sol al re y la contralto del mi al la. En este caso, el re de la soprano ha superado el registro que estaba cantando antes la contralto, que era un mi. Eso se considera superposición, pero en ningún caso cruzamiento. Ahora tenemos otro ejemplo. En este caso, de nuevo, entre contralto y soprano. La soprano va del sol al do
la contralto del mi al la. En este caso ha sido la contralto la que ha invadido el registro de la soprano, ha sobrepasado el sol que acababa de cantar la soprano. En este caso es una superposición, pero no un cruzamiento. Otro ejemplo más. Este ejemplo es un ejemplo en el que podría haber una superposición, pero en este caso no la hay porque se encuentra dentro de lo que es el límite permitido. Es decir, la contralto ha subido de un fa a un la soprano de un la a un re, y la contralto al llegar al la en su movimiento está justo igualando el la que cantaba antes la soprano, con lo cual no se ha producido ningún tipo de superposición. Este sería el límite. En último lugar, vamos a hablar de los unísonos. Se produce un unísono cuando dos voces cantan la misma nota en el mismo registro. En cierto modo, es una manera de empobrecer la armonía, porque en ese momento perdemos una de las cuatro voces, pasando a tener tres, ya que dos voces cantan el mismo sonido. A pesar del empobrecimiento acústico, el unísono puede ser una buena solución para la conducción de las voces según la disposición del acorde, sobre todo cuando el acorde se encuentra en una posición cerrada. De todos modos, el unísono hay que reservarlo para situaciones en las que no se pueda realizar una disposición mejor del acorde. Veamos ahora ejemplos de unísonos incorrectos. Los unísonos a los que se llega o de los que se sale por movimiento directo están prohibidos. Veamos el primer ejemplo. En este ejemplo podemos observar cómo la soprano va de un si a un do y la contralto de un sol a un do. Se produce un unísono al que llegamos por movimiento directo. Y esto está prohibido. Veamos otro ejemplo. En este caso vemos que salimos de un unísono, la soprano va de do a si y la contralto de do a sol. Unísono del que salimos por movimiento directo, que también estaría prohibido. Aunque los ejemplos están hechos sobre la voz de contralto y soprano, esto es válido en general para cualquier par de voces. Veamos ahora ejemplos de unísonos correctos. El mejor unísono es al que se llega o del que se sale por movimiento contrario y grados conjuntos, es decir, por segundas. Veamos algunos ejemplos. En este caso, la soprano va de un la a un sol, la contralto de un fa a un sol. Hemos llegado a un unísono al que se llega en este caso por movimiento contrario. Esto sería correcto. Vamos a ver otro ejemplo. En este caso, salimos del unísono, la soprano va de un sol a un la contralto de un sol a un fa. Unísono del que se sale por movimiento contrario y por lo tanto sería correcto. Ya para finalizar, vamos a ver otros ejemplos posibles de unísonos. Los unísonos entre tenor y bajo se aceptan cuando llegamos a ellos por movimiento contrario u oblicuo. Veamos diferentes ejemplos. En este ejemplo podemos observar cómo el tenor desciende por grados conjuntos, es decir, por segundas, del sol al fa, y el bajo va de un do a un fa, dando un salto, no hay ningún problema. Unísono al que llegamos por movimiento contrario y salto en este caso en el bajo, sería totalmente correcto. Vamos a ver otro ejemplo. En este caso podemos observar cómo el tenor no se mueve, por lo cual hace un movimiento oblicuo con respecto al bajo, y el bajo hace un salto de quinta, llegando al unísono con el tenor. Unísono al que llegamos por movimiento oblicuo en el tenor y salto en el bajo, totalmente correcto.
En fin, espero que todos estos ejemplos os hayan servido y os aclaren un poco las ideas. Nos vemos en un próximo vídeo. Hasta pronto.